Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es tiempos de refrigerio. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere el Señor con tiempos de refrigerio. Y arrancamos rápidamente con el versículo 17. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes. Sé que por ignorancia lo han hecho. Lo que está diciendo es que actuaron por falta de conocimiento espiritual. Eso es lo que está diciendo Pedro. Sé que ustedes actuaron porque no tenían ese conocimiento, por falta de sabiduría. Recordemos que la sabiduría proviene cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros le damos gloria al Señor, cuando nosotros reverenciamos y obedecemos a Dios. Obviamente ellos no habían hecho esto. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es el reverenciar, es el obedecer, es el honrar a Dios. 1 Corintios 2, 7 al 8, 2, 7 y 8, 1 Corintios dice, escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Corinto: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Les faltó sabiduría, les faltaba sabiduría, lo estaban haciendo por ignorancia el que habían crucificado a Cristo. El apóstol Pedro afirma que no solo el pueblo actuó por ignorancia al crucificar a Jesús, dice, sino también sus gobernantes, sus príncipes, los ancianos, lo hicieron también por ignorancia. El apóstol Pablo también escribió al respecto en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, por incredulidad. Dice Pablo, no creía. Obviamente yo no creía en Cristo y lo hice por ignorancia. Recordemos que nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿qué es lo que le dice al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Ahora Pedro apela a esa gracia, a esa misericordia, al entendimiento de Dios. Reconoce que el pueblo y sus líderes crucificaron a Jesús por ignorancia. Ahora Pedro espera que, sabiendo la verdad, obviamente lo que todos deseamos hacia nuestras vidas y hacia los que amamos es que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, para que sean salvos. Por eso añadió en el verso 18 Pedro: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Dice Pedro, estaba escrito. Obviamente Cristo tenía que padecer. Estaba escrito. Dios ha cumplido así todo lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Desde el mismo inicio, hermanos, desde el mismo Génesis, acababan de pecar Adán y Eva. Y obviamente esto no pasa desapercibido a Dios Padre. Dios ya estaba dando un antídoto, Dios ya lo estaba manifestando. Como dice en el preevangelio,
estaba saliendo a la luz desde el capítulo 3 del libro de Génesis. Desde el mismo inicio nos dice la palabra de Dios, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, desde ahí está diciendo, mi Cristo va a padecer, el Mesías va a padecer, el Salvador del mundo va a padecer. Su Cristo había de padecer. Antes de que el Mesías naciera, ya había inundado de profecías sobre Jesús por medio de los profetas. Nuestro Dios, por medio de sus profetas, por medio de la palabra de Dios, como el Salmo 22, estas son solo algunas de ellas. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Obviamente una de las profecías clásicas y el que más habló del Cristo sufriente es el profeta Isaías. Isaías 53, 3-5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que ante tal evidencia, Pedro les tiene que decir lo siguiente, versos 19 y 20. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. No hay de otra, hermanos. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que les fue antes anunciado. Estos dos versículos encierran todo el mensaje prácticamente de todos los versículos que estamos viendo, de los 9 versículos que estamos viendo. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. No hay de otra. Tal y como lo dijo desde que inició el sermón en el capítulo 2, verso 38, Pedro llamó a la multitud que se arrepintieran. Arrepiéntanse. Pedro les dijo que cambiaran su manera de pensar y sus acciones. El arrepentimiento no es sentirse triste, sino describe el hecho de darse la vuelta. Ya no quiero más de esto, de eso trata el arrepentimiento. Dar un giro de 180 grados. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo lo usó el capítulo 2? Como lo usó en el capítulo 2, aquí también Pedro lo dice abiertamente: arrepiéntanse. Siempre que nosotros llevemos el Evangelio a un lugar donde no se ha oído, hermano, siempre tenemos que decir a la persona que amamos, si te dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y dale tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor, que Él gobierne ahora tu vida. Como una palabra de esperanza, les dijo que había hecho mal, pero que podían darse la vuelta y estar bien con Dios. Porque eso es el arrepentimiento. Un giro de 180 grados, no de 360 y seguir en la misma dirección, no. 180. No vuelvo más, no vuelvo más, no vuelvo atrás.
Yo sigo adelante ahora, Cristo. Ya mi vida vieja pasó, ya no soy el mismo, ya no vivo yo, vive ahora Cristo en mí. Yo morí, porque ahora vivo para Él. Conviértanse, les dice Pedro, arrepiéntanse y conviértanse. Pedro sabía que la necesidad de la conversión, de la obra de Dios, de traernos nueva vida, ser cristiano es ser una nueva criatura en Cristo. Tal y como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y esto es lo maravilloso, lo más literal de conviértanse sería vuélvanse a Dios. O en el original serían huyan a Dios. O refúgiense en Dios. Qué hermosa es la palabra. Eso es lo que significa conviértanse. Vuélvanse a Dios, huyan a Dios. Refúgiense en Dios. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que aprendas a refugiarte en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántas veces, dice nuestro Señor Jesús, quise juntarte como las gallinas, como la gallina a sus polluelos, y no quisiste? No quisiste, no te quisiste refugiar bajo las alas, bajo mis alas. Solamente así. Corre, corre a Él, refúgiate en Él, huye hacia Dios. Métete debajo de sus alas, porque ahí estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en la oscuridad ande. Pues caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará, porque ciertamente con sus alas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. De eso es de lo que trata. Solamente así serán borrados tus pecados. ¡Qué bendición! Nadie más lo puede hacer. Este era el primer beneficio de arrepentirse y convertirse a Dios, que Pedro les está presentando. El que se arrepiente y se convierte, le son perdonados sus pecados. Literalmente su récord es borrado. La tinta se borraba. Tenía algo, una sustancia, que al usar un cierto trapo podías borrar esa deuda. A eso se refiere Pedro. A eso se refiere Isaías 43:25, cuando dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso es nuestro Dios. Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el segundo beneficio de arrepentirse y convertirse a Dios. El hablar de tiempos de refrigerio, Pedro se refirió al tiempo cuando Jesús volverá, regresará y gobernará la tierra con justicia. Pedro dijo: el Señor envíe a Jesucristo. Esto implica que si el pueblo judío se arrepiente, Dios el Padre enviaría a Jesús para que regrese en gloria. ¡Qué bendición! Eso está tratando Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, su casa les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que me reconozcan.
hasta que entiendan que yo soy. Pedro hizo claro que Jesús permanecerá en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y dado que el arrepentimiento de Israel es una de esas cosas, hay un sentido en el que el regreso de Jesús en la gloria no sucederá hasta que el pueblo de Israel no se arrepienta. Claro que nosotros, el pueblo de Dios, vamos a ir. Por eso no nos podemos juntar el rapto, como muchos lo quieren juntar, no. La iglesia tiene que salir, es el tiempo de los gentiles. Y tenemos que estar con Él. Y Jesús va a venir solo hasta que Israel se sienta rodeado, ha sido traicionado, se va a dar cuenta que el Mesías que ellos esperaban no era más que un demonio bien hecho, que la regaron, y entonces van a reconocer al que traspasaron. Y entonces van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y es cuando Cristo va a regresar. Esa es su segunda venida. Solamente hasta entonces. Romanos 11, 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que el Señor nos lleve a todos los gentiles, a su iglesia, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La palabra de Dios está dando oportunidad a Israel de apurar el regreso de Jesús, de aceptarlo, reconocerlo como el Mesías. Qué difícil es, porque si tú hablas ahorita con un judío, obviamente no mesiánico, que son la gran mayoría, ellos escupen a Cristo. Ellos dicen que Cristo está ardiendo en estiércol ahorita. Esa es la realidad de Israel. Es el país con más homosexuales en todo el mundo. ¿Sí sabían que quieren levantar otra vez Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Quieren hacer un parque, el parque más grande gay en todo el mundo, precisamente ahí. Ellos. Dios tenga misericordia. Si oren por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. Es una nación que se ha olvidado de su Dios, que se ha apartado de su Dios, y por eso les ha ido como les ha ido. Van a tener que reconocer al que traspasaron, reconocerlo como Mesías, algo que debe pasar antes que Jesús regrese. Pero ¿saben qué, hermanos? Está escrito, va a suceder. Entonces todo Israel será salvo. Todo ese Israel que quede en ese momento será salvo. Esa es la tercera bendición, que viene de arrepentirse y volverse a Dios, ser librado del juicio prometido. Verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Se refiere a la ascensión de Cristo, quien debe permanecer en el cielo hasta que el tiempo de la restauración de todas las cosas se lleve a cabo. Esto señala el retorno glorioso de Jesús, momento en el que Dios renovará la creación y cumplirá todas las promesas escritas sobre él, proféticas.
Romanos 8, 19 y 23 al 23 dice, Romanos 8, 19 al 23, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún hasta con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo no sé tú, pero ¿cuántos de nosotros realmente anhelamos estar con nuestro Señor? Anhelamos este momento. Ellos lo anhelaban, hermanos. Nosotros debemos anhelarlo. Lo que pasa es que, tal y como dijo nuestro Señor Jesucristo, al pasar el tiempo, el amor de muchos se enfriaría y muchos ya no creerían. ¿Cómo dice la palabra? ¿Habrá qué? ¿En la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? El Señor sabía que entre más pase el tiempo y más pase el tiempo, aún mismo los escogidos pueden ser engañados. Nosotros, hermanos, debemos de tener siempre puesta nuestra vista en Jesús, deleitarnos en Él, como les decía hace rato, saber que Él, cada vez que tú oras, cada vez que tú clamas, cada vez que nos reunimos, cada vez que estás ahí, Él viene y se pone delante de ti y te escucha, aunque tú no lo veas. Él está ahí delante de ti escuchando cada una de tus peticiones. En la teología, la restauración abarca una transformación completa. Tanto las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos hablan del cumplimiento de las promesas de un nuevo cielo y una nueva tierra, de un cuerpo corruptible y uno incorruptible, un tema recurrente en los escritos de todos los profetas. El plan de Dios, el triunfo final de Dios sobre el mal y la restauración definitiva de todo el gobierno que es para Cristo. Esto es lo que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Esos son los tiempos de refrigerio que nos están esperando. Verso 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor su Dios le levantará profeta de entre sus hermanos, como a mí, a él oirán y en todas las cosas que les hable. El pueblo judío sabía de esta profecía hecha a Moisés en Deuteronomio 18, 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice el Señor a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oiga mis palabras que él hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Algunos pensaban que el profeta sería alguien diferente al Mesías. Obviamente aquí Pedro nos deja claro, inspirado por el Espíritu Santo, que son uno solo, que es el Mesías. Luego la palabra da una advertencia que Pedro cita en el verso 23, ahí en Hechos 3:23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, o sea, a Cristo, será desarraigada del pueblo. La destrucción prometida en la profecía se convertirá en el legado de esta generación, del que no quiera escuchar.
Imagínate los que negaron a Jesús 2 veces, los que lo rechazaron. Imagínate a los que les está hablando en este preciso momento Pedro, que fueron de los que crucificaron a Jesús, no creyeron en él, y si no creyeron en ese mensaje, qué gruesa la situación. Y hoy en día es lo mismo, y no quisieron escucharlo. Juan 1, 10, 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra de Dios explica la causa fundamental del juicio y la condenación. La humanidad rechaza a Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo declara en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo dice el Salmo y lo dice Pablo en Romanos 3:11. Estas palabras son una cita directa de la Biblia, de Romanos, donde el apóstol Pablo retoma escritos del Salmo 14. Esta frase describe la condición humana y explica que por naturaleza las personas tienden a no escuchar la palabra de Dios. No quieren la palabra de Dios. Prefieren el pecado, las tinieblas. Porque la luz expone la maldad. Los que aman la maldad huyen de Jesús, apartándose de la salvación. ¿Qué escribió Moisés? Lo que Yahvé le dijo: cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pedro confirmó: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, dice el verso 29 de Hechos 3, el verso 24, perdón. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. El apóstol Pedro destaca la unidad de todo el Antiguo Testamento al mencionar que los profetas desde Samuel en adelante anunciaron la llegada del Mesías, hasta Juan el Bautista, el más grande de todos ellos. Subraya que Jesús es el cumplimiento de una promesa histórica y la Escritura insta a creer en Él. Tiempos de refrigerio, verso 25. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Es como si Pedro les dijera: el pacto que Dios hizo con nuestros padres, cuando les dijo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, es exactamente lo mismo que escribió Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice Pablo, y a su simiente. No dice a las simientes, dice Pablo, ¿verdad?, como si hablara de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la idea de esta promesa en la palabra de Dios hecha a Abraham es como decir: en Cristo será la extensión del Evangelio para todo el mundo. Y todas las familias de la tierra serán benditas en Él. Eso es lo que está enseñando la palabra. En Cristo Jesús somos nosotros bendecidos. Ahora, ¿cuál era el fin? Y añadió Pedro, verso 26, a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esta es la cuarta bendición, hermanos, que viene
de arrepentirse y volverse a Dios y convertirse. Jesús nos bendice desde el cielo y lo hace alejándonos de nuestros pecados. Hay un deseo de Dios de bendecirnos y fue levantando precisamente a su Hijo, por eso se sentó a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Por eso en Efesios 1:3 leemos y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos una bendición enorme que no tenemos que buscar en otro lado. El hombre cojo de la puerta llamada La Hermosa quería algo, pero Dios quiso darle algo mucho mejor. Lo mismo fue para el pueblo judío que Pedro predicó. Ellos esperaban al Mesías de cierta manera, pero Dios les dio algo mucho mejor. Ellos buscaban el Mesías político, militar, y no tanto uno que hiciera que cada uno se convirtiera de su maldad. No uno que les quitara y les borrara sus pecados para siempre. Uno que tomó su lugar y pagó en esa cruz. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, hermano. Debemos esperar en Él. Isaías 28, 10 al 12 nos dice: porque mandamiento tras mandamiento, escucha, porque de eso está hablando, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, otro poquito de allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, den reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Significa, hermanos, que los líderes burlones de Israel se mofaban del profeta. Para ellos las advertencias de Dios suenan como enseñanzas repetitivas, les eran molestas, como si fueran para niños pequeños, precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia con la iglesia de hoy en día. La gente no quiere palabra de Dios. No quiere precepto tras precepto, línea tras línea, renglón tras renglón, no. Ellos buscan otra cosa. Rechazan este mensaje claro. Serán juzgados mediante invasores extranjeros. Es lo que les está diciendo Isaías. Es obvio, van a ser juzgados por falsos profetas y maestros. Porque este pueblo tiene comezón de oír, pero no de oír la palabra de Dios. Y se van a las fábulas. Y por eso vienen y los engañan. Isaías, usado por Dios, había ofrecido al pueblo un mensaje de paz, descanso y refrigerio, pero ellos se negaron a escuchar, no quisieron oír. Quieren seguir sus propios caminos, la misma idolatría de siempre en lugar de confiar en Dios. Ahora, mucho ojo, el rechazo a esta palabra de descanso resultó en su caída y en su cautiverio. Moisés escribió una vez más: cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pedro confirmó: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y mira, ve conmigo a Juan 12:48. Y con esto vamos a terminar.
lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 12, 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Queremos tiempos de refrigerio, hermanos. Aquí está la palabra de Dios. En esta semana estaba viendo a los de Vite. En los lugares donde no está la palabra de Dios. Se la saborean, hermanos. También en esta semana vi la película de Lutero. Y el príncipe, uno de los príncipes de Sajonia, el que protegía precisamente a Lutero, Lutero le hace el Nuevo Testamento en alemán. Y cuando llega Lutero para entregarle el Nuevo Testamento, el príncipe, que estaba acostumbrado a reliquias y a joyas y dinero, olvídense, ve a Lutero y le dice, ¿me puede dar mi regalo? Oh, sí, claro, esto es para usted. Se les hacía increíble, hermanos, tener en sus manos la palabra de Dios. Y como niños se tiraban a ver y a ver y a ver. En Vite, cuando estaba viendo en los lugares donde llega, principalmente lugares como Arabia, algunos como China, cuando reciben la palabra, hermanos, es lo primero que ellos dicen, es que es la palabra de Dios. Y nosotros acá, ¿qué hacemos? Me voy, hago todo lo que sea. Ay, ya llegó el domingo, vámonos. Qué triste es que tú puedas agarrar a un cristiano hoy en día y le digas, ¿cuál es tu versículo favorito? Y a veces no saben. O a veces te dicen uno y le dices, ¿me lo puedes explicar? Valoremos, hermano, valoremos lo que Dios nos ha dado. Valoremos. Ella es mi delicia, es mi deleite. Valorémoslo. Hazte el hábito de leerla a diario, a diario, a diario. Señor, ¿qué tienes para mí? A ver, dice tu palabra que es la palabra profética más segura. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué quieres decirme hoy, Señor? A ver, voy a leer. Hazte un plan de lectura. Y te vas a dar cuenta cómo Dios te empieza a hablar y te empieza a moldear y te empieza a moldear como su hijo. Porque eso es lo que Él quiere moldear en ti, a su Hijo. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, hermano. Valoremos su palabra. Atesoremos su palabra por sobre todas las cosas. Y pronto estaremos en ese tiempo de refrigerio con nuestro Señor. Será maravilloso. Maravilloso.